Bienvenidos a todos a un nuevo programa, hoy con Paul Penn. Paul, bienvenido y gracias por compartir este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y por supuesto vamos a conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Paul, bienvenido nuevamente, ¿cómo te Gracias. encuentras? Pues perfectamente. Deseando ya iniciar esta charla. Muy bien, vamos entonces a ello. Pau, Sí, qué bueno. Para conocer un poco mejor a nuestro invitado de hoy, Paul Penn es escritor y guionista madrileño con su primera novela El Aviso, que ha sido traducida al alemán y al italiano y ha sido adaptada a la pantalla grande en el 2018. Luego publicó el libro El brillo de las luciérnagas, La casa entre los Ujú. cactus, que también está siendo adaptada y con un guión escrito por él mismo, que ya vamos a conversar un poquito. En el 2019 publicó la cuarta novela, Un matrimonio perfecto, y finalmente este año vio la luz el libro La metamorfosis infinita, del cual estamos hablando en detalle el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, Paul. La primera es que en tu cuenta de Instagram has creado una sección llamada Escribiendo en sitios, en la que publicas fotos tuyas con tu computadora escribiendo en diferentes lugares o entornos. Nos gustaría saber si sos un escritor que puede escribir realmente en cualquier lado o en cualquier ambiente, o si tenés una rutina a la que recurrís cuando estás en el proceso creativo de una novela. Pues si estoy en mi casa, si estoy en mi lugar habitual de trabajo, sí que necesito una rutina y soy bastante disciplinado con la rutina que sigo. Yo soy de escribir sobre todo por la tarde, escribo hasta la hora de cenar, por la tarde, noche, ahí es cuando acabo el día, es cuando ya me voy a cenar, pero estoy escribiendo hasta ese momento. Y sí que soy bastante disciplinado cuando estoy en casa, pero también soy capaz de escribir en esas fotos que publico en esa sección, de verdad estoy escribiendo. Al menos he escrito, algunas palabras he escrito seguro. Si no, no las subo. Y sí, sí puedo. Puedo escribir en cualquier parte, lo que sí necesito es un ambiente tranquilo. O sea, no puedo escribir, por ejemplo, en una cafetería, nunca hay fotos de cafeterías ni de nada público en esa sección, porque sí necesito un ambiente relajado y estar como muy aislado y solo con mi ordenador. Eso sí, ideas sí puedo tener en cualquier parte e Mm, incluso ahora estoy haciendo una cosa que en viajes en avión, por ejemplo, o en tren, mm. los utilizo para pensar y parece que no estoy haciendo nada, que estoy ahí sentado, pero estoy concentrado como dando vueltas a una historia y me sirve ese tiempo, aprovecho ese tiempo porque realmente, pues eso, las 2 horas y media que dure un viaje en tren, pues es tiempo que he estado pensando en la historia y en el fondo es trabajar Claro, también, claro. exactamente. Sí, sí, total. Bien. muy bien. Bueno, recientemente hemos hablado con Santiago y Jorge Díaz, que son hermanos, guionistas y autores ambos, y cada uno nos mencionó algunas diferencias entre estas dos labores, o sea, entre escribir guiones y escribir novelas. Ellos las encuentran muy diferentes, pero según tenemos entendido, en una entrevista dijiste que no es tan así. Entonces, nos gustaría saber cómo vivís una y otra, o sea, escribir guiones y escribir novelas, y qué diferencias encontrás entre ellas, si es que encontrás alguna. Sí, a ver, lo he dicho en alguna ocasión que no lo veo tan diferente, pero realmente son completamente diferentes. Cuando digo que no son tan diferentes, es que en la esencia, al final, yo sí que siento que en ambas estoy haciendo lo mismo, que es contar una historia. Lo que cambia mucho es claro, la parte técnica o el uso de las palabras, del lenguaje y de cómo contar la historia es muy diferente. Entonces, cuando yo he dicho que no es tan diferente, me refería a que la esencia es la misma, pero sí es verdad que de hecho son un poco opuestos porque tú en un guión lo que tienes que intentar hacer es utilizar el menor número de palabras, ser lo menos descriptivo posible para que quede plasmado en la página qué es lo que ocurre, pero luego, por ejemplo, los paisajes o hay que ser muy poco descriptivo porque hay otro equipo muy grande que va a llevar ese guión lo va a hacer realidad y no te puedes meter en describir muchas cosas porque eso forma parte del trabajo de otros departamentos. Entonces es un trabajo mucho más en equipo, que es otra gran diferencia entre escribir guiones, escribir novelas, porque en la novela tú eres, digamos, el único que manda, lo que tú decides es lo que queda en la historia, y en el guión, que encima es bastante probable, los guiones suelen ser también más colaborativos, de que quizá lo estás escribiendo con alguna persona o alguna otra persona te lo va a revisar, pues claro, ya no eres el único que decide. Y en ese aspecto sí ya te digo, muy, muy diferente. Pero luego en realidad es que si lo reducimos, ya te digo, a la esencia, yo cuando me
planto a escribir un guión o una novela, en el fondo a mí lo que más me preocupa es los personajes, las motivaciones, la sucesión de hechos. Entonces, en ese aspecto es lo mismo. Aunque yo me tenga que adaptar a diferentes herramientas y a una situación diferente, estoy contando una historia que es lo que a mí más me gusta y más me preocupo de contar bien. Claro, tal cual. ¿Y te cuesta hacer el cambio de mentalidad para ponerte en un modo o en otro? ¿O podés ir y venir? Sí, no, tengo un periodo de adaptación. Además es muy curioso porque cuando estoy escribiendo un guión, que ya te digo que en el guión es casi una pelea constante por tratar de ser lo más conciso posible con las descripciones y con un poco cómo ocurre todo. Cuando estoy escribiendo un guión siempre digo, ay, qué ganas tengo ya de pasar a la novela, que soy libre de describir con todo el número de palabras que yo quiera, puedo describirlo todo. Pero luego cuando estoy escribiendo la novela, digo, ay, que tengo que describirlo todo, qué pereza. Ojalá estuviera escribiendo un guión, que solo tengo que poner, hay una casa. Y en la novela tengo que decirte la casa cómo es, la fachada, la puerta, lo tengo que describir todo. Entonces voy de uno a otro y siempre me apetece el opuesto. Muy bien. Bien. Paul, con La casa entre los cactus, particularmente, mencionaste que la historia fluyó con muchísima facilidad una vez decidido el entorno. Con tus novelas en general, ¿qué es lo primero que surge en tu mente? ¿La trama, el ambiente o los personajes? Pues ha habido situaciones diferentes en las novelas, porque por ejemplo en La casa entre los cactus fue el escenario. Eso, La casa entre los cactus en concreto, además partió de un viaje real que estaba haciendo yo por la península de Baja California, en México, que la recorrí de norte a sur, fueron 11 días en la carretera y de ese escenario que a mí me dejó impactado, ese viaje por carretera a lo largo de kilómetros y kilómetros de desierto con cactus, en el que de repente aparecía una casa y yo me preguntaba, ¿qué estará ocurriendo en esa casa? Entonces fue de esa imagen de una casa perdida en el desierto donde dije, yo quiero situar ahí una novela. Y los personajes, la familia o la razón por la que estaban ahí, eso vino después. En El aviso, por ejemplo, que es una novela más puzzle y más de trama y más numérica y más compleja en ese aspecto, yo ahí lo que tuve primero fue la trama y los personajes o el escenario. De hecho, el escenario cambió un poco. Originalmente esa novela, el escenario era un poco ambiguo, como me suele gustar a mí, como ocurre en La metamorfosis infinita, que no se dice exactamente dónde es. El aviso era un poco así, pero bueno, luego por cambios se acabó situando en Madrid y está basada esa localidad en la localidad donde yo viví unos años. Y luego en otras novelas, pues depende. Por ejemplo, La metamorfosis infinita, la idea original, o sea, lo que a mí me llevó a escribir esa historia, es una de las sorpresas que hay en la novela, digamos la segunda gran sorpresa, que no quiero mencionar para no estropearlo, pero ahí ocurre algo que a mí hay un vínculo entre unas personas que a mí me parecía que era una idea muy interesante sobre la que construir una historia. Y fui hacia atrás. Al final esa sorpresa aparece, digamos, de la mitad hacia atrás de la novela. Entonces, todo lo que viene antes y todo lo que tuve que construir a partir de esa idea vino después. O sea que depende. Hay diferentes puntos de... Lo que sí es una sensación común. Tiene que haber algo que yo diga, es que esto me apasiona y quiero estar meses escribiendo sobre, pues eso, sobre una casa entre los cactus o sobre esa cosa que ocurre en La metamorfosis infinita o pensando una trama numérica como en El aviso. O sea, depende de cada novela. Bien, Paul, y en varias entrevistas también mencionas que para ti son muy importantes los personajes, ¿no? Y también haces referencia a que eres autor de mapa. ¿No te ha pasado nunca en tu carrera que a veces los personajes se rebelan y quieren ir por donde ellos quieran y ya el mapa no funciona tanto? Sí me pasa. Soy de mapa, pero el mapa se puede doblar y puede uno cambiar de camino si descubres o si de verdad hay algo que te lleva hacia allá. O sea, soy de mapa, pero tampoco soy obsesivo y soy como flexible si veo que de repente deja de tener sentido lo que yo pensé que iba a ocurrir porque ese personaje de repente ya a lo mejor yo no me pongo a escribir hasta que no tengo bastante pensada la historia
pero sí es verdad que a veces el personaje va adquiriendo como una especie de vida propia y es un poco como traicionarlo, como que de repente sientes de no le puedo, este personaje ahora no puede hacer esto porque estoy traicionando lo que ha venido haciendo antes. Entonces sí me ha ocurrido y me adapto a ello. ¿Y alguno se te reveló últimamente, el último que recuerdas, que nos puedas contar como Pues anécdota? el último que se me reveló fue la Metamorfosis Infinita. El final original era un poco diferente. Y ahí uno de los personajes se me reveló y hace una cosa que evita el que iba a ser el final original. Me Ahora- imagino quién es, pero lo hablamos después de cámara. Sí, en privado Vale. nos contás que nos queda esa duda. Vale. Bueno, Vale. ahora vamos a empezar a hablar de tu último libro, de la Metamorfosis Infinita. Y en lugar de preguntarte, que es lo que la mayoría te pregunta, ¿no? Si escribiste el libro en un intento de concientizar o denunciar una dura realidad, nos gustaría que vos nos cuentes cómo se te ocurrió esta historia y si hay detrás alguna otra intención, además de entretener. Diría que no. No, me lo han preguntado bastante si hay una intención como de denuncia o de compromiso social con temas de los que se hablan en la novela. Y si soy honesto, diría que no, porque yo sabía que va adosado a la novela. O sea, de lo que yo estoy hablando obligatoriamente, pues tiene eco con la actualidad y con la parte social, pero no es mi principal objetivo, no lo era, porque a mí lo que me lleva a contar la historia, como decía Paola, para mí lo más importante son los personajes. Y yo quería contar la historia de estos personajes, independientemente de que tengan eco social en estos momentos. Tampoco quería, digamos, hacer como una especie de crítica o denuncia del sistema judicial, aunque se haga, porque lo hace el personaje, porque lo hace la madre de Alegría. A mí son los personajes los que me llevan a hablar de lo que tenga que hablar. O sea, yo no me pongo límites. Si la madre de Alegría tiene que hacer esta crítica y esta denuncia al sistema judicial, por ejemplo, pues yo la hago en voz de ella o ella en mi voz. Se hace y formará parte de la novela porque es a donde me llevan los personajes. Pero yo no empecé con la idea de quiero escribir una novela muy pegada a la actualidad y que denuncie algo. Tampoco creo que yo todavía tenga el poder como de denunciar, digamos, nada. Entonces yo aunque luego ocurra, que me está gustando comprobar que hay gente que sí me está diciendo de, bueno, qué bien que esté escrita esta novela, gracias por escribir sobre alegría o sobre otras cosas que se hablan en la novela, y me gusta que ocurra. Pero si te soy honesto, no era mi objetivo principal. ¿Y la idea se te ocurrió a partir de Alegría, de estos personajes que dijiste vos, como que pasa algo interesante hacia la mitad de la novela? ¿O dónde fue que comenzó la idea para escribir esta novela? Pues la idea de la novela comenzó en esa reunión de esas personas. Ah, ok. Ese fue de manera abstracta, ¿eh? La idea de esa reunión, yo dije, sería interesante juntar a estas personas. Es que me parecía como que ahí había de dónde sacar una historia. Y a partir de ahí, pues ya me empecé a plantear, ¿y por qué se juntan estas personas? ¿Y quién los ha llamado? ¿Y por qué? Y esto lo junté, yo siempre había querido escribir, yo quería escribir un personaje como Alegría desde hace tiempo, porque ese es un tema que me interesa, que me toca personalmente, que me gusta. Entonces yo sabía que iba a hacer un personaje como Alegría en algún momento en mi trayectoria, y entonces la encajé en esta historia. Luego vino ¿y cómo ha muerto Alegría? Entonces a partir de ahí ya pues voy formando voy construyendo la historia con cosas que me van interesando y al final queda lo que queda. Que el otro día me decía una lectora, no me entra en la cabeza cómo se te ha ocurrido esta historia, cómo has mezclado estas ideas y bueno, es que así surge capa tras capa, pues va surgiendo y al final haces esta historia. Claro, exacto, es un proceso, ¿no? Donde se van sumando nuevas ideas para construir la historia. Bien. Bueno, y siguiendo con este tema de los personajes, sabemos que los escritores necesitan habitar sus personajes para contar una historia de forma verosímil. Y en este caso, en el caso de la Metamorfosis Infinita, está además narrado en primera persona.
¿Cómo fue para vos encarnar a la madre de Alegría? Porque digamos que es alguien es muy diferente a tu realidad, y si pudiste sentir sus emociones mientras escribías, ¿cómo fue ese proceso? La verdad es que fui un poco, no sé si inconsciente o atrevido, porque siempre tuve muy claro que la historia, una vez que supe cuál era la historia que iba a contar, yo en todo momento supe que quería contarla desde el punto de vista de la madre de Alegría. Quería, por lo que ocurre en la historia y por la manera en que yo quería que se contara, quería como olvidarme de cualquier tipo de mirada fría u objetiva. Yo quería entrar completamente en la subjetividad de esta mujer, porque creo que solo entrando en el dolor real y personal y en primera persona de esa mujer, se podía entender por qué lleva a cabo lo que lleva a cabo, que visto desde fuera es muy fácil decirle, bueno, supéralo, no pierdas las formas, acepta la sentencia judicial. Eso es como lo que todos decimos desde fuera. Pero entrando en ella, yo sabía que la historia adquiría otra dimensión y que iba a ser eso, mucho más emocional, mucho más personal. Iba a poder contarnos mucho más de Alegría. Era la única que nos podía hablar de Alegría de la manera en la que al final aparece Alegría retratada en la novela, que es lo que yo quería. Entonces, desde el principio supe que lo tenía que contar desde su punto de vista, entonces ni siquiera me planteé otra opción. Entonces dije, si esta novela se va a escribir desde este punto de vista. Entonces entré en ella desde la primera frase, que ya lógicamente está escrita en primera persona y desde su punto de vista. Ya a partir de ahí dije, bueno, voy con todo. Y por suerte, la verdad es que fluyó bastante bien. Rápidamente hubo un periodo como de adaptación, porque como tú dices, es alguien muy diferente a mí, en el sentido, yo no soy padre siquiera. O sea, que estoy hablando de, es verdad, cosas que teóricamente me pueden ser ajenas. Pero bueno, creo que ahí también está la magia de escribir, ¿no? De ser capaz. Si yo solo pudiera contar historias desde mi punto de vista, pues no podría contar grandes cosas. Entonces, tuve la suerte de que sentí una rápida conexión con esa mujer, o logré como imaginar su voz, y lo que suelo decir en muchas entrevistas, que al final acabé sintiendo que la ha escrito ella, la novela, porque había veces que eso, me daba la sensación de esto lo ha escrito ella. Bien, y teniendo en cuenta esa conexión que vos decís que tuviste con el personaje, esta es una pregunta un poco más hipotética, pero ¿crees que vos hubieses tenido ese mismo deseo de venganza, al menos de forma inicial, ese deseo que la mueve a ella en la historia? De forma inicial supongo que sí, y creo, me atrevería a decir que lo tendríamos todos, porque, y ese fue un poco el germen también un poco de la historia. Yo quería hablar de este conflicto, siempre me han interesado los conflictos morales, en todas mis novelas hay gente haciendo cosas terribles, pero motivados por el amor, y me parece que eso genera un conflicto que a mí me interesa un montón, porque se pueden, aunque estés horrorizado con lo que están haciendo, lo puedes llegar a entender, y me parece que eso genera en el lector un dilema moral que me interesa. Este tema de la venganza me parece que es que si tocan a tu hijo o a tu hija, yo creo que todos entendemos que el primer instinto tiene que ser, es que me los voy a cargar. O sea, por qué me han hecho esto? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? Ellos se merecen lo mismo que le han hecho a mi hija. Y de hecho, coloquialmente, todo el mundo suele decir, a mí como me toquen a mi hija, me cargo al que la toque. Entonces, partiendo de ese instinto tan humano y tan entendible, pues llevé a esta mujer hasta... Normalmente, supongo que estos padres sentirán esto, pero bueno, como vivimos en sociedad y todos en el fondo somos más civilizados o bueno, gracias a Dios, somos todos los civilizados que hay que ser, pues nadie lleva a cabo estas venganzas. Pero bueno, al menos en el caso de esta mujer y de ficción, que al fin y al cabo, pues bueno, es una novela y es ficción, dije, bueno, vamos a que nos sirva esto como de catarsis, de ver qué pasaría si de verdad una de estas madres llevara ese deseo de venganza tan entendible hasta las últimas consecuencias. En la literatura sí se puede. Sí, Sí, ahí se puede al menos. menos mal. Bien, Paul, esta novela, ella trata temas muy sensibles y encontramos también datos muy específicos. Nos gustaría saber cómo te documentaste y si entrevistaste gente que se moviera en las circunstancias de tus personajes, por ejemplo, una chica como Alegría o una periodista como Luz
o como Pío? O sea, en líneas generales, ¿entrevistaste gente a ti o todo salió de tu imaginación? Pues sale un poco de imaginación, de mi vida propia. El caso de Alegría no me resulta nada ajeno. Forma parte de mi realidad. No es, para mí no es un tema del que haya que documentarse. O sea, para mí Alegría forma parte de mi día a día y Alegría es, pues, Alegría es lo que es una chica y la describí como tal, como Alegría. El caso de Luz, la parte periodística y televisiva que tiene la novela, yo mismo he trabajado en televisión muchos años, entonces todo eso me resulta muy cercano, conozco perfectamente lo que es estar en un plató, tengo un montón de compañeras que hacen trabajos como el de Luz, entonces me resulta eso súper cercano, es también mi día a día. La parte de las mariposas también es una cosa personal que desde pequeño he sido muy aficionado a las mariposas, entonces hasta esos nombres en latín que aparecen me los sé de memoria, o sea, es algo que conozco. Y en general, lo que sí, para conocer un poco el dolor de la madre de Alegría, eso sí que me gustan mis personajes, sobre todo a mí lo que me interesa a la hora de documentarme, más de lo que pueden ser datos o escritos, o siempre me interesa ir al origen y partir de testimonios personales, ya sea de entrevistas que pueda hacer yo o incluso yo doy gracias a la existencia de YouTube, porque en YouTube puedes encontrar testimonios en primera persona de cualquier cosa que necesites. O sea, es a los escritores de verdad. Me acuerdo, por ejemplo, en Un matrimonio perfecto hay un personaje secundario que no es muy importante, pero es un personaje al que le han amputado dos manos. Entonces, aparecen pocas escenas, pero yo quería, bueno, pues saber cómo se adapta o cómo puede vivir una persona sin las manos. Y te vas a YouTube y es que hay un canal o varios canales, pues, de personas que no tienen las manos y que te cuentan su día a día, y que eso tiene un valor para un escritor. En ese caso en concreto, pues encontré el caso de una chica, vivía en Estados Unidos, que tenía un canal donde contaba su día a día, su día a día sin las manos, y yo me enganché durante días a ver su vida y más o menos pues pude aprender cosas. Fue como si tuviera acceso a entrevistar a esa persona. Entonces, en el caso de la Madre de Alegría, pues eso, he visto un montón de documentales y un montón de casos y entrevistas a madres que desgraciadamente han vivido cosas similares. Y luego hay una parte, quizá la parte legal o la parte, digamos, más de la legalidad, porque también hablo del juicio y tal. Esa parte es una parte en la que no quise meterme mucho porque no quería entrar en tecnicismos. Uno, porque creo que aburren a la hora de verdad, a la hora de leer la historia. Creo que tampoco, además nos la estaba contando la Madre de Alegría, con lo cual tampoco la Madre de Alegría iba a entrar en tecnicismos de ¿y por qué 12 años? ¿Y cómo ha sido tal? Simplemente, pues la Madre de Alegría solo es pues que le han caído 12 años. Entonces, en esa parte, que si hubiera escrito otro tipo de novela, a lo mejor hubiera requerido una documentación mayor de toda esa parte legal y entrar en detalles mínimos de cómo es posible que les caiga esta condena. Eso quizá me aproveché un poco del punto de vista que había tomado para no hacer esa documentación muy extensa, que luego tampoco al final la hubiera metido en la novela sobre la parte legal. Pero vamos, esa ha sido un poco la documentación de toda la novela. Perfecto. Muchas gracias. Y pasando ahora de los personajes a la narrativa, que es muy característica porque evidentemente no hay diálogo, ¿no? Entonces, ¿lo habías planeado así desde el inicio o es una decisión que llegaste luego de ponerte a escribir? Y sobre todo, después del tiempo que ha tenido el libro, ¿qué ventajas o desventajas crees que tuvo este estilo narrativo? Pues eso no me lo planteé. Eso surgió una vez que estaba yo escribiendo ya en La voz de la Madre de Alegría. Surgió que ella estaba contando la historia de esa manera. Que al final, a esta conclusión llegué hace poco en otra conversación, que al final como ella lo que está escribiendo es un diario al fin y al cabo. Y creo que en un diario, es verdad que si tú te pones a escribir un diario, normalmente no escribes diálogos de la manera en la que se hace en una novela, que es dijo tal, guión. No, es como que te pones a escribir
y recuerdas los diálogos pues de la manera indirecta en la que lo recuerda ella. Sí hubo un momento en que yo me di cuenta que me había metido ya en ese método de narración y que hubo un momento que ya no me convenía, en el sentido de que hubo un momento que a mí me hubiera resultado más fácil. Cuando ya aparecieron los otros personajes, por ejemplo, era como que ahí quizás sí eché de menos un poco poder escribir eso, pero ya no lo hice porque la verdad es que me estaba gustando cómo estaba quedando este estilo indirecto con esas pocas frases destacadas que además me gustaba mucho la aparición de esas frases que aparecen como entre comillas en mitad del texto y como destacadas, porque me parece que son como las frases potentes o las memorias más grandes que podría tener la madre de Alegría sobre su hija. Me gustaba que quedaran así destacadas. Entonces ya sí que luego fue un poco, surgió de manera no intencional, pero luego ya sí intencionalmente la mantuve durante toda la novela. Y sí es cierto que durante un tiempo me preocupó. Digo, a ver si esto va a resultar un poco denso para el lector, porque es verdad que resultan a veces páginas que son 3 páginas sin punto y aparte prácticamente, porque está ella hablando y las conversaciones estilo indirecto. Pero bueno, confié por una parte creo que gana como que te atrapa, creo, la voz, y como no hay, sí, como que te atrapa y se convierte en un recuento un tanto obsesivo pues eso, de todo su dolor, de toda su rabia. Entonces, me gustaba lo que conseguía con esa manera de contar la historia, así que me arriesgué un poquito a decir, bueno, espero que a la gente no le parezca muy denso o que de repente todo el mundo diga, uff, esto no se puede leer sin diálogos. Y por suerte no he recibido todavía ninguna crítica en ese aspecto de se me ha hecho muy denso, ojalá hubiera tenido diálogos. De momento creo que los lectores lo han podido leer con bastante fluidez. Bueno, y oh, adelante, Ale, tranquila, dale. No, decía que estaba muy atentamente escuchando, digo, en función de esto es la siguiente pregunta, ¿no? Que probablemente para responderla quizás tengas que revelar un poco de tu intención, pero bueno, un poco lo has dicho, ¿no? Que es como un diario de ella, de la madre de Alegría, ¿no? Los lectores en general somos como muy curiosos y hay libros que incluso justifican ese deseo que tenemos de encontrar una nota de autor al final o unos agradecimientos que den cuenta de algunos detalles, ¿no? Y aquí nos dejaste decir eso, entonces queríamos preguntarte por qué decidiste no poner un epílogo, nota de autor o agradecimiento al final del libro. Pues fíjate, es curioso que a mí de manera natural no me sale poner agradecimientos en las novelas porque me parece que... Y a mí me gusta leer los agradecimientos de otros autores porque es verdad que es como que te asomas un poquito a la realidad del autor, como que de repente aparece el autor Claro. y lo conoces un poquito más. Pero precisamente por eso a mí siempre me da la sensación que rompe un poco la magia o el universo que he creado en el libro, que casi prefiero que se quede en el libro. Además, hoy por hoy que ya tenemos redes sociales y que ya nos podemos asomar más a los autores, siento que esa nota de autor es algo que se ha heredado de otras épocas en las que lo único casi que podías, tu único momento de ver a la vida del autor eran esos agradecimientos. Yo creo que ahora ya, para agradecer, aparte soy muy agradecido a todo el equipo que interviene en la elaboración de una novela, soy muy agradecido en la vida real, digamos. Entonces, esos agradecimientos siempre me han rechinado un poco y, de hecho, Un matrimonio perfecto, La casa entre los cactus y El aviso no tienen agradecimientos. Y en el brillo de las luciérnagas los puse un poco porque me sentía presionado. De repente me sentía como, jolín, soy el único autor que no pone agradecimientos. Pero luego de repente he aceptado que no me sale de manera natural poner agradecimientos, tampoco dedicatoria. Solo tengo los 2 primeros libros que están dedicados. No, el primero no, el segundo y el tercero están dedicados, pero los otros 3 tampoco están dedicados. Bueno, en este caso está dedicado por la madre de Alegría. Y en este caso, además, si ya de natural no me gusta mucho poner agradecimientos, en este caso sí que no veía, si ya la dedicatoria es de la madre de Alegría, de repente no me pegaba nada aparecer yo ahí a decir nada porque siento como que rompo la magia, como que soy el mago de Oz, de repente saliendo y diciendo todo esto era mentira porque te lo estaba contando yo. Prefiero que no, que quede... Sí, nos imaginamos que iba por ahí. Sí. Bien. Bien, y ahora queremos preguntarte un poco sobre la adaptación del aviso.
mejor dicho, en la adaptación del aviso no estuviste involucrado, y por lo que No. leímos, se alejó bastante de lo que vos tenías en mente. Pero en La Casa de los Cactus escribiste el guión para la adaptación, ¿cierto? Bueno, Ujú. ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué tan fiel a la novela es la historia que vamos a ver en pantalla? Pues ha quedado muy fiel. La historia es, diría, 100% la misma y lo que se quiere contar, sobre todo, que es las diferencias que yo pude notar en el aviso, sobre todo, era en algunos aspectos clave en el sentido de lo que yo quería contar, que a lo mejor en la película no es que me importara tanto pues, que este personaje no aparezca, o porque entiendo, como guionista, encima entiendo que el lenguaje es diferente y que no te cabe todo lo que hay en una novela en una película. Dos personajes a lo mejor se pueden unir y formar uno solo. Eso yo todo lo entiendo, pero ya cuando puede ser que el mensaje que está transmitiendo la película es muy diferente al que estaba transmitiendo la novela, pues ahí es cuando ya no es que me molestara tampoco, y para mí el aviso será siempre un recuerdo maravilloso y algo maravilloso que ocurrió en mi carrera muy pronto y a lo que siempre estaré agradecido, y disfruté muchísimo estar, pues lógicamente, en una sala de cine y pensar esa película sale de un libro mío, encima mi primera novela. O sea, para mí el aviso siempre será un buen recuerdo y la película me gusta como es como película. Pero sí es verdad que me empecé a preguntar, bueno, ¿y si fuera más fiel la historia? Y por eso quise ser guionista en La Casa entre los Cactus. Y lo que vamos a encontrar es, la historia es la misma. Igualmente sí hay variaciones y hay diferencias, porque también interviene, pues como decía antes, aquí interviene la opinión de una productora, la visión de la directora, que la película no deja de ser obra de la directora. Entonces, pues a lo mejor la directora quería que un personaje fuera menos extremo o menos histriónico en algunos aspectos y le baja un poco la intensidad. Entonces, la historia es la misma, pero creo además que hay las suficientes variaciones o cosas diferentes que creo que incluso hace eso interesante ver, es la misma historia, la trama es la misma, los hechos son prácticamente los mismos, salvo excepciones. Entonces yo estoy muy, muy, muy contento con el resultado. Por ejemplo, un cambio grande que sí que hay es el lugar y el paisaje, que era tan importante en la historia. Y esto sí que al principio fue un shock, y lo fue un poco para todos, incluso para la directora, la productora. Todos estábamos ya muy metidos, el guión se escribió con un paisaje similar al de la novela. Era un desierto. Sabíamos que iba a ser en España, pero nos imaginamos pues desierto de Almería o paisajes desérticos que hay en Canarias. Y bueno, al final es en Canarias, pero no es un paisaje desértico, sino que es un paisaje bastante verde, pero la sensación es la misma. Entonces, creo que al final ha quedado un producto muy interesante porque es lo suficientemente parecido a la novela para que sea una adaptación muy fiel, pero a la vez tiene las suficientes diferencias para hacerlo interesante ver la misma historia con con ligeras variaciones. ¿Y ya tiene fecha de estreno? Todavía no. Va a ser este año segurísimo, pero todavía fecha de estreno no hay. Pero antes de que acabe el año, la habréis visto. Bueno, nos Estaremos contarás atentas. sí, nos contarás en tus redes, así la podemos ver. Sí, sí, ya veis que lo cuento todo. Sí, Estoy viendo que me Sí, estoy quedando un poco realmente. oscuro, ¿no? Voy a poner luz. ok. Ahí, Sí, mejor. sí, se hizo la Que aquí luz. se está haciendo, aquí se está haciendo de noche. Allí donde estáis vosotras seguro que no, pero aquí No, sí. todavía no, No. falta bastante. Son apenas las Claro, 3 de la tarde. Sí, fíjate. me encanta cuando las adaptaciones son 90% fieles al libro y esos ingredientes extra la enriquecen, porque hay algunas que parece que lo cambian completamente y uno dice, ¿y dónde está el libro acá? Pero bueno, ya estaremos muy pendientes. Bien, Paul, es obligatorio preguntarte porque es una pregunta clave para nosotras acá, o sea, siempre sello de la casa, podríamos decir, si estás trabajando actualmente en algún nuevo proyecto y si está en tus manos decirnos algo al respecto. Sí, estoy trabajando siempre que se publica una novela, como las novelas van, por lo menos en mi caso, desde que yo entrego la novela hasta que se publica, normalmente ha pasado un año, pues yo ya tengo la siguiente novela, siempre estoy trabajando ya en la siguiente novela, y sí, de hecho está bastante avanzada en este caso, estoy muy contento,
Lo que sí que no hago nunca es contar nada de la novela, ni a mi agente, ¿eh? Mi agente, que es la primera que lee mis novelas, se la entrego ya terminada, porque me gusta concentrarme en la historia, no recibir feedback hasta que la historia está ya terminada y no me gusta tampoco hablar de nada hasta que ya es una realidad y va a salir, porque a lo mejor yo ahora te cuento algo, te digo de qué va y de repente, yo qué sé, puede cambiar alguna cosa, ya esto que te he contado no vale, entonces para no confundir, yo hasta que no lo tengo la novela ya terminada y sé que esa es la novela que ha quedado, prefiero no decir nada. Secreto de sumario, entonces. Exacto, que nos Total. sorprendamos completamente como tu agente. Y se puede, Ahora cuando empiezo a contar ya no paro, ya. ¿y se puede saber al menos si es un thriller o es algo más como la Sí, sí. metamorfosis? ¿Sí? Ok, No, por lo es menos. thriller y se parece, es más thriller de los que podría haber escrito antes, sin llegar a ser el thriller absoluto, que creo que mis historias tampoco han sido nunca thriller absoluto, sino que sigue volviendo a ver esta importancia de los personajes y tiene un pozo dramático muy, muy importante. Bien, nos conformamos con eso por ahora. Vale. Bien, Paul, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y nos gustaría que le dejes un mensaje a todos los que han leído tus libros y uno muy especial a aquellos que todavía no han leído alguno. Pues hombre, a quienes han leído La Metamorfosis Infinita, uno, le doy las gracias por haberse tomado el tiempo de leerla. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan sentido el montón de emociones que yo esperaba que sintieran con la novela y sobre todo que se queden con alegría, que hayan disfrutado conociéndola y que se acuerden de ella, porque una de las cosas más bonitas que me está ocurriendo con esta novela es cuando la gente me habla de alegría como si existiera. O cuando me dicen cosas muy bonitas de alegría. O el otro día me dijeron una cosa muy bonita, que es que a partir de ahora siempre que vean una mariposa se van a acordar de alegría. Eso para mí es súper bonito de escuchar. Y a quien no se haya animado todavía a leerla, pues le animo a conocer esta historia, que para mí personalmente es tan importante porque me he salido un poco quizá o he potenciado la parte dramática que siempre tenía en mis novelas y creo que es una novela que hace sentir, que a mí lo que más me gusta que ocurra cuando leo un libro ya hoy por hoy es que me haga sentir, me haga pensar. Creo que últimamente está como muy sobrevalorado o parece que todo se enfoca a que te enganche, simplemente como que se le da mucho valor a me ha enganchado y está muy bien y está muy bien que te enganche. Yo también leo novelas simplemente, digamos, que te enganchan, pero si además de engancharte hay algo, no sé, hay unos personajes de los que me voy a acordar después de cerrar el libro. Para mí eso es lo mejor que puede pasar y confío y he querido que esta novela tuviera eso. Bien. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, así que les damos las gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas. Y Paul, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotras, ha sido un placer.